Bienvenidos a este webinar que está destinado a conversar acerca de las nuevas terapias en hemofilia. Este webinario forma parte de una serie de actividades que la Fundación de la Hemofilia ha programado para conmemorar el Día Mundial de la Hemofilia, así que a lo largo de este mes todos están invitados a participar de las distintas actividades. En esta oportunidad vamos a contar con dos invitados, queridos colegas y excelentes profesionales con mucha experiencia en el manejo de pacientes con hemofilia. Así que quiero agradecer en primer lugar a la doctora Apsara Boadas. Ella es médica hematóloga, jefa del Departamento de Investigación y Docencia del Banco Municipal de Sangre en Caracas, Venezuela, donde funciona el Centro Nacional de Hemofilia. Apsara, bienvenida, es un gran gusto contar con tu presencia para compartir tu enorme experiencia allá en tu centro y en tu país. Y luego también quiero agradecer y darle la bienvenida al doctor Miguel Escobar. Él es médico hematólogo de la Universidad de Texas en Estados Unidos. Miguel habla castellano, así que vamos a poder comprender bien su disertación. Y la modalidad de este webinar fundamentalmente consiste en una presentación acerca de estos nuevos tratamientos para la hemofilia que nos va a compartir el doctor Escobar, y luego vamos a hacer un intercambio de experiencias y de comentarios en los cuales también los invito a participar escribiendo sus mensajes o sus preguntas únicamente a través del chat. Así que sin más, doctor Miguel Escobar, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros y adelante con su presentación. Gracias, doctora Neme. Bueno, buenas tardes o buenas noches para algunos de ustedes. Quisiera empezar pues agradeciendo a la Fundación de la Hemofilia, a Antonio, y pues me encanta muchísimo estar aquí con mis dos colegas, la doctora Neme y la doctora Boadas. Entonces, pues Antonio me pidió de que si pudiera hablar un poco acerca de las generalidades en lo que son las nuevas terapias en hemofilia. Entonces es lo que voy a tratar de discutir en los próximos 30 minutos. Estos son los conflictos de interés míos, al igual que los de la universidad donde yo laboro. Entonces, pues yo creo que podemos empezar hablando un poco acerca de los avances que ha habido en los últimos años en la hemofilia. Pues muchos de ustedes de pronto son de la edad mía, entonces conocen muy bien esto. Otros que de pronto hay muchos ya jóvenes, de pronto pues solo están enterados de parte de lo que realmente ha ocurrido. Vemos aquí, por ejemplo, que ya se hizo la clonación de los factores, que sí fue hace 40 años por lo menos que se clonó el factor 9. Ya pues conocemos muy bien las diferentes técnicas que existen de tamizaje para lo que es la inactivación de todos los patógenos, pues que como ya conocen tuvimos problemas en los 70 y 80 con algunos virus. Luego llega la tecnología recombinante. También pues ya se empieza a hacer el manejo de pacientes, sobre todo con fenotipo severo, en lo que es la profilaxis, que realmente cambió completamente lo que era el manejo de los pacientes, ¿no? Que antes se manejaban solo a demanda. Para aquellos pacientes que desarrollan inhibidores, entonces aparece la tolerancia inmune, que es o tal vez se podría decir que en este momento el único manejo que hay para la erradicación de los inhibidores. Luego vienen los factores de larga duración, las moléculas de no reemplazo, que voy a hablar un poco acerca de esto. Y por último, pues tenemos la terapia génica, que en este momento pues está en estudios también de investigación. Y aquí lo podemos ver ya ese desarrollo histórico en un poco más detallado, ¿no es cierto?
Como menciono, pues en los 70 se encuentra ya lo que era el factor 8 congelado seco, luego llegan los diferentes tratamientos cuando pues llegó la epidemia del VIH y la hepatitis, y ya pues empiezan a ser los factores 8 y 9 ya recombinantes, ¿no? Ahora, a partir del 2012 aparecen esos factores de vida media extendida, y ya más recientemente, desde más o menos el 2018, aparece otra molécula que la llamamos de no reemplazo, que es el emicizumab, y tenemos otras dos moléculas más que están en estudios clínicos, el fitusiran y el concizumab. Ahora, el año pasado, se aprueba un nuevo factor 7A recombinante, que es un producto que se hace realmente de la leche de las conejas, y en este momento pues ya lo estamos utilizando, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y pues esperamos que la terapia génica también sea un tratamiento que de pronto sea aprobado en un futuro cercano. Entonces, aquí simplemente pongo algunos de los dilemas que hay en este momento todavía en el manejo, ¿no? Y realmente uno de los que nos preocupa más es la disponibilidad de atención y tratamiento, ¿no es cierto? Hay todavía una gran discrepancia entre los continentes, entre los diferentes países, desafortunadamente. Al igual que la profilaxis, ¿no es cierto? Hay países donde la profilaxis, por ejemplo, está solo indicada en niños o en menores de 18 años, y cuando llegan ya a la edad adulta se suspende la profilaxis. O sea, estos son pues cuestiones que se está trabajando constantemente, porque pues lo ideal es que estos pacientes continúen en profilaxis a través de la vida. Ahora, la prevención o la predicción de los inhibidores todavía pues nos falta mucho por aprender con el desarrollo de inhibidores. Desafortunadamente, pues solo tenemos en este momento lo que es la terapia de tolerancia inmune para tratar de erradicarlos, pero es posible que en un futuro tengamos otras técnicas. De pronto, aún la terapia génica pudiera ayudar a estos pacientes con inhibidores. Ahora, el tratamiento de los inhibidores, yo creo que hemos avanzado muchísimo, sobre todo para los inhibidores con hemofilia A, con el desarrollo de la molécula como el emicizumab, que está indicada en la prevención de sangrados en los pacientes con inhibidores y también sin inhibidores. Ahora, la prevención de la artropatía también es algo que estamos aprendiendo. Continuamos pues haciendo investigación, porque lo ideal es pues que nuestros pacientes entren en una profilaxis, sea cual sea, para la prevención de todo tipo de sangrado, ¿no? Para que puedan tener una vida completamente normal. Y por final, pues el costo que pues realmente no podemos, o sea, nosotros como médicos tratantes, pues no tenemos realmente mucho que decir aquí, porque pues hay muchas otras variables que no podemos controlar. Entonces, entremos ya a hablar un poco acerca de esto. Entonces, en los 50 y en los 60 es cuando se desarrolla tal vez el primer factor. Se hacen los primeros estudios en animales. Aquí tenemos el doctor Brinkhouse en la Universidad de Carolina del Norte. Luego se desarrolla ese factor 8, que era pues un derivado plasmático en los 70, 80. Vemos que eran unas cantidades grandísimas que se inyectaban. Todo paciente tenía que ser admitido y se inyectaba esto por horas, cada vez que un individuo estos tenía un sangrado. Luego pues ya llegan los productos recombinantes, luego ya llega lo que es recientemente ya el tratamiento subcutáneo o la profilaxis de forma subcutánea, y esperamos, yo creo que para en los próximos años ya podamos tener entonces la terapia génica como un tratamiento para la hemofilia. Entonces, yo digo aquí, cómo se ha llegado a un balance hemostático, ¿no es cierto? Empezamos con los factores de vida media estándar, como ustedes ya saben, para dar una profilaxis, o sea, para prevenir sangrados. Si es un paciente, por decir, aquí tengo un ejemplo de hemofilia A severa, pues hay que darle factor por lo menos 3 veces a la semana, ¿no es cierto? Lunes, miércoles, viernes. ¿Y qué ocurre? Pues se le da una cantidad suficiente de factor para que aumente el nivel, haga un pico, pero como tiene una vida media que está regulada, pues ese nivel de factor va a disminuir con el tiempo. Ya más o menos a los 2 días va a haber que darle otra inyección, y se continúa así constantemente, ¿no es cierto? Semana tras semana y años tras años. Y esto es para prevenir, pues ciertamente, sangrados. Sabemos que cuando el nivel está alto, pues es cuando menos riesgo de sangrado hay, pero cuando el nivel empieza a bajar por debajo de
un cierto umbral es ya cuando se aumenta el riesgo de sangrado. Entonces ahí es cuando se desarrollan también entonces los factores de vida media extendida, que vemos aquí en la segunda gráfica. Estos son productos que por medio de una tecnología importante se extiende la vida media, ¿no es cierto? Tenemos los factores de vida media extendida 8 y los factores 9. Entonces lo que se quiere con esto es que este factor dure un poco más en la circulación y así no haya que estar inyectando tan frecuentemente. Entonces vemos aquí ya que ese paciente de pronto en vez de inyectarse 3 veces a la semana, se puede inyectar hasta 2 veces por semana si es un paciente, por ejemplo, con una hemofilia A. Luego pasamos a lo que se llama la terapia de no reemplazo, que es otro tipo de profilaxis, donde utilizamos lo que se llama un anticuerpo monoclonal, que se da en una forma subcutánea bajo la piel, que se puede dar una vez a la semana, cada 2 semanas o cada 4 semanas. Y esto ya produce un nivel mucho más estable en la circulación. Como vemos aquí, esto es una curva de farmacocinética del emicizumab. Y vemos que después de 4 semanas de un periodo de inducción, ya ese nivel se mantiene completamente estable con una sola inyección a la semana o una inyección cada 2 semanas o hasta cada 4 semanas. Entonces ese es el nuevo tratamiento que estamos utilizando ahora. Y por último esperamos, como vemos en la gráfica ya de la derecha, que la terapia génica pueda llegar a producir lo mismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea de la terapia génica? Que con una sola inyección de esta terapia génica ya el individuo puede producir cierta cantidad de factor para no necesitar más profilaxis. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, diferentes niveles que se han obtenido con uno de los estudios que se ha hecho en pacientes con hemofilia B. Ahora, siempre se habla acerca de cuál es ese nivel mínimo necesario que necesitamos todos para prevenir sangrados. Y realmente yo creo que pues no los conocemos muy bien. Sabemos que por experiencia, los pacientes con hemofilia severa, o sea, que mantienen títulos por debajo del 1%, si no se les da tratamiento con factor o con terapia de no reemplazo constante, ellos van a tener sangrados. Ahora, el paciente ya que hablamos de moderado o de leve, estos pacientes van a tener menos sangrados, pero sin embargo, estos individuos continúan teniendo sangrados, muchas veces relacionados a trauma, relacionados a actividades, definitivamente cuando se hacen cirugía, pero muchos de ellos continúan teniendo hemorragias espontáneas. Entonces, la idea aquí es tratar de ver cuál es ese nivel mínimo que necesita un paciente con hemofilia para prevenir los sangrados. Entonces, miremos a ver de qué estamos hablando. Entonces, si tenemos aquí, por decir, 3 diferentes tipos de actividades. Si tenemos individuos, por ejemplo, que no son muy activos, que son más bien sedentarios, de pronto ese nivel que se necesita no va a ser muy alto, ¿no es cierto? Un nivel, por ejemplo, por encima de un 1%, un 2, un 3% puede ser suficiente para un individuo de estos que realmente no está haciendo actividades y no está muy activo. Es necesario para que no tenga sangrados. Ahora, si vemos, por ejemplo, un individuo que está haciendo natación o está haciendo una actividad similar, es posible que necesite un nivel un poco más alto, por decirlo, por un nivel de un 10% para prevenir todo tipo de sangrado. O ya individuos que son supremamente activos van a requerir ciertamente niveles mucho más altos, ¿no es cierto? Ni ese nivel valle para prevenir todo tipo de sangrado. Entonces, hay una gran variabilidad y aquí es cuando hablamos acerca de la terapia individualizada, que es lo que se recomienda en estos días para el manejo o la prevención de los sangrados en los pacientes que tienen hemofilia. Entonces, hace muchos años nosotros hablábamos de que, bueno, un paciente severo necesitamos subirlo al 1%, es suficiente. Y por muchos años tratamos de hacer eso y vimos que los pacientes seguían sangrando. Entonces, hoy realmente, por ejemplo, la Federación Mundial de la Hemofilia ya recomienda que ese nivel del 1% ya no es aceptable, ¿no es cierto? Nuestra meta debe ser un nivel mucho más alto, porque lo que vimos fue que esos pacientes tenían sangrados. Y lo que siempre quisimos hacer con la profilaxis es convertir un paciente severo a que sea moderado, ¿no es cierto? A ese nivel del 1%, pero vimos que realmente no era suficiente porque los pacientes seguían teniendo sangrados.
Y aquí es cuando se han hecho muchos estudios, y este es uno de ellos, donde se miran pacientes con hemofilia severa A, ¿no es cierto? Y se ve que a medida que el nivel de factor va aumentando, el número de sangrados va disminuyendo. O sea que hay una relación directa entre el nivel de factor que se encuentra en la circulación y el número de sangrados. En esta gráfica, por ejemplo, en el eje Y tenemos la tasa anual de sangrados y en el eje X tenemos el nivel de factor 8. Un ejemplo aquí que es la hemofilia A. Si vemos al inicio de la gráfica, estos pacientes que tienen niveles por debajo del 1%, la tasa anual de sangrados es supremamente alta, llega casi a 6, ¿no es cierto? A medida que ese nivel de factor 8 va aumentando, por ejemplo, cuando llega a 5, vemos que la tasa disminuye sustancialmente, casi a 1, a una tasa anual de sangrados de 1. Y a medida que aumenta más ese nivel, entonces vemos que el sangrado ya va llegando a 0. Y en este estudio, por lo menos lo que recomiendan es que teniendo un nivel por encima de un 12%, es cuando esos pacientes dejan de sangrar por completo, teniendo un fenotipo de tipo severo, ¿no? De nuevo, muchos de estos son estudios que se hacen utilizando estimativos, ¿no es cierto? Dependiendo de, pues, la información que obtengan de los diferentes pacientes. Pero entonces ya vemos aquí que ya de un 1% ya estamos hablando de un 12% posiblemente. Ya hay estudios que demuestran, por ejemplo, en hemofilia B, hay estudios que muestran que hasta un 30% puede ser cuando esos pacientes dejen de sangrar por completo. Entonces vemos que realmente ha ido cambiando la forma de pensar y de manejar nuestros pacientes. Entonces, ¿qué tan factible es convertir un paciente severo a moderado o leve, por ejemplo, con bolos? Pues, por un lado, primero que todo, habría que ver si es una hemofilia A o es una hemofilia B, ¿no es cierto? Porque la hemofilia A, como sabemos, los productos tienen una vida media más corta, entonces va a haber que dar más frecuentemente. Entonces, si tenemos ese paciente que está por debajo del 1% y lo queremos llevar a un 5%, o pues si queremos llevarlo hasta que sea a un nivel de por ejemplo, un leve, hasta un 12%, como se vio en esa gráfica. Entonces, las infusiones de pronto van a tener que ser más frecuentes o una dosis más alta para poder mantener esos niveles. Y hay todo tipo de dosificaciones, ¿no es cierto? Se puede dar más frecuentes, se pueden dar dosis bajas mucho más frecuentes, o se pueden dar dosis altas menos frecuentes. O sea, hay todo un sinfín de diferentes dosificaciones que se pueden utilizar para llegar a ese nivel que se quiere, pues que se quiere obtener. Entonces, ¿qué es lo que hacemos hoy en día con nuestros pacientes? Pues si estamos utilizando, por decir, factor de vida media estándar, ¿no es cierto? Y vemos aquí una curva de simulación, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos con la profilaxis, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, están haciendo una actividad que no requiere de pronto mucho movimiento, pues mantener niveles bajos es más que suficiente. En el momento que ese individuo va a hacer una actividad, por decir un deporte, ya ese nivel se va a tener que mantener un poco más alto para prevenir los sangrados y pueda hacer esa actividad. Cuando, por ejemplo, están durmiendo, pues no hay necesidad realmente de tener niveles altos. Y ahí es donde juega ese papel importante la profilaxis, sobre todo cuando la recomendamos que se haga en las mañanas, para así que el nivel más bajo esté posiblemente durante la noche, que el individuo está dormido y realmente el riesgo de sangrado es mucho más bajo. Entonces, esto es lo que realmente, pues, constantemente estamos haciendo para el manejo de nuestros pacientes. Ahora, este es otro estudio que proviene de Holanda, donde ellos dijeron, bueno, vamos a ver los pacientes con hemofilia severa A. Este es un modelo predictivo. Sé que estoy marcando todo lo que me quedé sin cinta. Lo tenemos, ¿no? Donde ellos dicen, bueno, si tenemos un paciente con hemofilia severa A que está a demanda, ¿cuál es el número de sangrados que va a tener a través de la vida? Y el cálculo que ellos hacen que este paciente va a tener casi cerca de 1.500 sangrados a través de la vida si está solo a demanda. El paciente va a terminar con una artropatía severísima en muchas articulaciones. Ahora, si a ese mismo paciente se le da 1.000 unidades por kilo año, o sea, más o menos 2 veces a la semana una dosis baja de profilaxis, por decir 10 unidades por kilo, ese paciente se cree que puede tener aproximadamente unos 700 sangrados a través de su vida.
Ha habido una disminución casi de la mitad, pero sigue sangrando en una forma excesiva y ese paciente va a tener una artropatía muy avanzada. Ahora, si miramos ya la gráfica de más abajo, por decir un paciente que está en 2.500 unidades por kilo año, vemos que ya se disminuye casi a un tercio, 223 sangrados. Pero si se coge ya un paciente que está, por decir, 25 unidades por kilo, 3 veces por semana, que es más o menos el promedio de profilaxis que se recomienda, vemos ya que ese paciente se cree que a través de la vida va a tener aproximadamente unos 85 sangrados, ¿no es cierto? Manteniendo de pronto un nivel, vaya, pues yo diría que aproximadamente en un 3 a un 5 máximo por ciento. Pero vemos que hay una disminución dramática a medida que se aumenta la dosis de factor 8, que hay esa correlación directa de nuevo entre el nivel sanguíneo del nivel de factor y el número de sangrados. Ahora, hablemos un poco acerca de los factores de vida media extendida que ya mencioné. En este momento tenemos 3 tecnologías diferentes. Una que se llama la glicopegilación, que se añade lo que se llama un PEG, que es una molécula aparte que hace que dure un poco más el factor en la circulación. La otra tenemos que es la tecnología de la fusión, que esto se hace por medio de una inmunoglobulina, también que hace que el factor 8 o el factor 9 también dure más en la circulación, o la fusión o la unión a la albúmina, que es otra proteína que existe naturalmente en el cuerpo, pero también tiene una vida media larga. Entonces, por estas 3 tecnologías, se puede alargar la vida media tanto del factor 8 como del factor 9. O sea, ¿qué implica esto? Esto implica de que aquí tenemos un ejemplo del factor 8. El factor 8 de vida media estándar tiene una vida media promedio de unas 11 a 12 horas. No importa cualquier producto que ustedes escojan. Ahora, estos factores de vida media extendida, por medio de estas 3 tecnologías, extiende esa vida de 11 horas, por ejemplo, a 19 horas en promedio. O sea que la vida media la extiende más o menos 1.5 veces. Ahora, el factor 9, por el otro lado, se ha visto que la vida media se extiende muchísimo más cuando se compara con el factor 8. Si decimos que el factor de vida media estándar para el 9 es de aproximadamente unas 18 horas, tenemos ahora en este momento factores de vida media extendida que alargan más o menos unas 93, y hay estudios que demuestran un poquito más de 93 horas, la vida media del factor 9. O sea que si un paciente con hemofilia B, por ejemplo, se inyectaba 2 veces a la semana un producto de vida media estándar, ahora se está inyectando una vez a la semana, o yo tengo algunos pacientes que se están inyectando cada 15 días una sola dosis, porque alarga sustancialmente la vida del factor 9. O sea que la alarga más o menos hasta 5 veces más de lo normal. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un factor 8 estándar, la curva gris, y un factor 8 de vida media extendida. Vemos que alarga mucho más ese nivel de factor 8, ¿no es cierto? O sea, se demora más en salir de la circulación y es por eso que entonces se puede dar menos frecuente una profilaxis en un paciente con hemofilia A o hemofilia B. Y aquí tenemos el ejemplo del factor 9. En la curva azul y verde son factores de vida media estándar. Vemos que pues tiene su curva normal, más o menos una vida media de 18 horas. En la curva roja vemos un factor de la vida media extendida y vemos que tiene una cola supremamente larga en estos individuos. Es por eso entonces que estos pacientes se pueden inyectar a unos intervalos mucho más largos debido a que se extiende la vida media tanto. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una profilaxis con factor 8, ¿no es cierto? Que se inyecta lunes, se inyecta miércoles, se inyecta viernes. ¿Por qué? Porque ya cuando llega el miércoles en la mañana, ese nivel de factor 8 va a estar muy bajito y el riesgo de sangrado es alto, ¿no es cierto? Y queremos mantener ese nivel más alto. Entonces, ¿qué es lo que hace el factor de vida media extendida? Pues simplemente corre hacia la derecha la curva, como vemos aquí, y en vez de inyectarse cada día por medio, se puede inyectar cada 4 días, como sería un ejemplo. ¿No es cierto? Es importante
cuando se hacen estos cambios de un factor de vida media estándar a un factor de vida media extendida, sería ideal poder hacer algún tipo de medición o lo que llamamos una farmacocinética. Esto ya lo harían con sus médicos tratantes para realmente ver en qué momento llega a ese nivel más bajo y así poder entonces hacer lo que llamamos una profilaxis ya más individual, ¿no? Cada individuo va a ser un poco diferente. Ahora, para hablar de las terapias de no reemplazo. Las terapias de no reemplazo, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que no estamos reemplazando lo que está deficiente, o sea, no estamos reemplazando ni el factor 8 ni el factor 9, pero estamos dando otro producto, una molécula diferente que hace algo similar dentro de la circulación del paciente, ¿no es cierto? No lo reemplazamos el factor que falta, pero actúa en la coagulación en una forma similar que no deja que la persona sangre. Entonces tenemos varias moléculas en este momento. Voy a empezar por la de más abajo, el emicizumab. Muchos de ustedes ya lo conocen. Está una molécula que ha sido ya aprobada en muchísimos países y se viene utilizando ya por varios años. Esto es un anticuerpo biespecífico que lo que sirve para pacientes con hemofilia A. Y tenemos ahora el concizumab y el martezumab, son otras moléculas que se llaman los anti-TFPI. Están estudios clínicos en este momento y el fitusiran es otra molécula también que interfiere con una proteína natural que se llama la antitrombina y también está ya en las últimas fases en la etapa de investigación. Entonces hablemos un poco acerca de estas moléculas. Primero que todo, el emicizumab, como ya mencioné, es una molécula que se inyecta de forma subcutánea, o sea, debajo de la piel. Se inyecta bien sea una vez a la semana, cada 2 semanas o cada 4 semanas. Y lo que hace es que une 2 proteínas de la coagulación. Normalmente tenemos el factor 8, pero en los pacientes que tienen hemofilia A, pues no van a tener factor 8 y estas moléculas no se pueden juntar. Entonces, este anticuerpo monoclonal, exactamente eso es lo que hace en la circulación. Junta esas 2 moléculas y ya continúa la coagulación. Es un método bastante interesante. Aquí no voy a hablar en mucho detalle, pero pues esto es un resumen de los estudios que se hicieron. Se llamaban los estudios HEAVEN, que se probó esta molécula pues en adolescentes, en adultos, en niños, tanto con inhibidores y sin inhibidores. Y como vemos, la dosificación pues está acá abajo en la parte inferior. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados de estos estudios HEAVEN, tanto en niños y en adultos con y sin inhibidores? Vemos que la tasa anual de sangrados fue bastante baja en todos los grupos, tanto pacientes con inhibidores como sin inhibidores, ¿no? Fue un poco más alta la tasa en los pacientes que se inyectaron una vez cada 4 semanas. Entonces, les puedo decir, en la experiencia nuestra, nosotros la utilizamos una vez a la semana o generalmente cada 2 semanas, pero muy raramente cada 4 semanas. Y la mayoría de los pacientes toleran muy bien el tratamiento y mantienen una tasa de sangrados bastante baja. De nuevo, se inyecta de forma subcutánea. Solo sirve para la hemofilia A. Y si el paciente llega a tener un sangrado en esta molécula, entonces ya hay que tratarlo con factor 8 para parar el sangrado. O si tiene un inhibidor, entonces generalmente se recomienda tratamiento con el factor 7A recombinante. Aquí vemos en el mismo estudio, en el estudio HEAVEN, vemos que hay una reducción del 87% de la tasa anual de sangrados en esos pacientes que no estaban en profilaxis cuando se compararon con los de profilaxis. O sea que hay una disminución sustancial en el número de sangrados en aquellos pacientes que hacen profilaxis con el emicizumab. Ahora, hay que tener en cuenta que en estos estudios pues siempre estamos buscando efectos adversos. Tenemos que estar seguros de que la molécula, pues primero que todo sea efectiva, pero también que sea segura para las personas. Y aquí se encontraron algunos efectos adversos. Se vio que algunos pacientes estaban desarrollando un tipo de trombosis, pero eran aquellos pacientes que se manejaban con el emicizumab y estaban recibiendo el complejo protrombínico activado, o sea, pacientes que tenían inhibidores que se manejaron con el complejo protrombínico activado a dosis altas, desarrollaron estos episodios de trombosis. Cuando se reconoció esto, entonces ya no se manejaron más
con el complejo protrombínico activado, sino con el factor 7A recombinante, y no se reportó ningún otro evento de tipo trombótico durante todos los estudios. Entonces, definitivamente había una relación directa con la utilización del complejo protrombínico activado en dosis altas. Aquí vemos como la curva que ya les había mostrado, que tiene una farmacocinética muy estable. Esta es una molécula que tiene una vida media de aproximadamente 30 días. Nosotros en los estudios que hemos hecho en nuestro centro, estos pacientes que son manejados con esta molécula y la suspenden, después de 5 meses todavía detectamos niveles de esta molécula en la circulación. Y aquí vemos que inicialmente hay un aumento gradual de los niveles, y esto es porque damos una dosis alta por las primeras 4 semanas, que ya se llega a un estado aquí de equilibrio y ya se mantiene entonces una inyección semanal o cada 2 semanas, y vemos que la curva de farmacocinética es bastante predecible en estos pacientes. Ahora, la siguiente molécula es la antitrombina. Realmente voy a explicar el mecanismo, lo único que les voy a decir, esto es la antitrombina es una proteína natural que todos tenemos, se produce en el hígado y ayuda a mantener ese balance entre sangrado y trombosis en el organismo. Entonces, ellos desarrollaron una molécula que va a disminuir los niveles de antitrombina, y al disminuirlos, entonces, en un paciente, por ejemplo, con hemofilia, produce un balance y va a disminuir la cantidad de sangrado en estos pacientes. Aquí vemos en el estudio de fase 1, vemos que a medida que se disminuye el nivel de antitrombina, es menor el número de sangrados. O sea que hay una correlación directa entre el nivel de antitrombina y la tasa anual de sangrados. Y ellos utilizaron diferentes dosis hasta que han encontrado la dosis adecuada para el manejo de los pacientes. Aquí vemos ya en el estudio de fase 2, de nuevo, aquellos pacientes manejados a demanda, vemos que tienen una tasa anual de sangrado alta de 12, y aquellos pacientes que se manejan luego ya con la profilaxis con esta molécula, vemos que disminuye sustancialmente a 1.7, o aquí vemos, por ejemplo, la media de tasa anual de sangrado de 38 baja a 0. O sea que también es una molécula muy efectiva, pero todavía está en estudios clínicos. Ahora, como ya mencioné, toda molécula bajo estudio hay que estar pendiente de los efectos adversos, y en el 2017 en esta molécula hubo un caso de una trombosis en el cerebro de un paciente. El estudio se suspendió por un tiempo y luego ya de que se hicieron cambios a el protocolo, ya el estudio fue aprobado nuevamente por las diferentes agencias reguladoras y el estudio continúa con las diferentes modificaciones que se han hecho. Entonces, una molécula que se ve muy promisoria, y esta molécula es tanto efectiva para la hemofilia A como la hemofilia B, y se debe utilizar en profilaxis. También se da en una forma subcutánea, y hasta ahora parece ser que se puede dar una sola vez al mes. Una sola inyección al mes de forma subcutánea puede llegar a prevenir la mayoría de los sangrados en los pacientes, tanto con inhibidores o sin inhibidores. Ahora, brevemente, el concizumab. Hay 2 moléculas que tienen el mismo efecto, que actúan a nivel de otra proteína natural que se llama la TFPI. Una de ellas es el concizumab. También están en estudios clínicos, y por lo menos la información que hay disponible, también vemos que hay una disminución del número de sangrados en aquellos pacientes que han recibido la molécula. También se da en forma subcutánea, o sea, debajo de la piel, y es posible que se pueda dar de pronto una vez al día o una vez a la semana. Estamos esperando ver los resultados de este estudio también, pero sirve para pacientes con hemofilia A, para hemofilia B, con y sin inhibidores, o sea que para todos los pacientes puede ser efectiva. Ahora, en marzo del 2020, también hubo 3 eventos de trombosis. Los estudios se tuvieron que suspender en ese momento, fueron de nuevo reevaluados por las agencias reguladoras, y ya en agosto del 2020 se da la luz verde para que continúen los estudios después de que se hicieron algunos cambios al protocolo. Y en ese momento el estudio continúa y estamos esperando pues ya los resultados de la última fase. Ninguna de estas 2 moléculas ha sido aprobada todavía para su uso comercial. Y ahora, para terminar, entonces hablemos un poco acerca de la terapia génica, que es algo que pues venimos muchísimos años hablando.
La terapia génica en hemofilia lleva casi 30 años donde se lleva investigando, ¿no es cierto? ¿En qué consiste esta terapia génica? Pues consiste en, primero que todo, encontrar un vector. Un vector es simplemente una molécula que transporta algo, ¿no es cierto? Y el vector, los vectores que son más eficaces y más seguros son los virus. Entonces, en este momento se está trabajando con un virus que se llama el virus adeno asociado, pero hay otros virus como el lentivirus y muchos otros que pueden llegar a ser también útiles. Pero en este momento todos los estudios que tenemos que se están realizando son basados en el virus adeno asociado. Este virus, ¿qué es lo que se hace? El virus, la parte interna se extrae, pero se tiene la cápsula. Es una cápsula que es protectora. Y además de eso, dentro del virus se coloca el gen que nosotros queremos que lleve al cuerpo, ¿no es cierto? O sea, el gen del factor 8, el gen del factor 9. Y como ya sabemos, los virus son unas maquinitas productoras muy efectivas. Entonces, estos virus les hacen una programación en el laboratorio donde van a producir cantidades altas de factor 8 o de factor 9. Entonces, la idea es que este gen de factor 8 o 9 se introduzca en el virus. Luego este virus se inyecta en el organismo de la persona con hemofilia. Tenemos que tener en cuenta que este virus no produce ninguna enfermedad. El virus adeno asociado es un virus que es muy frecuente. Casi todos hemos estado expuestos desde pequeños, pero no produce ninguna enfermedad. Es lo bueno, pero es un virus muy eficiente. Entonces, al inyectarse como el factor, se hace una inyección en la vena periférica, una sola inyección que dura más o menos unas 2 horas. Ese vector nosotros lo podemos programar para que se vaya directamente a un órgano y en este momento se está trabajando con el hígado. Entonces, todo esto que se inyecta se va al hígado, se incorpora dentro de la célula y empieza a producir factor 8 o factor 9, dependiendo del tipo de hemofilia que tenga. Y la idea es de que con una sola inyección, esa persona ya empiece a producir factor a niveles adecuados y ya no requiera más profilaxis y lo más posible es que no tenga sangrados. Entonces, esa es la idea detrás de la terapia génica. También tenemos que tener en cuenta que esta terapia génica no va a producir ninguna alteración en la genética de la persona, ¿no es cierto? Porque no se están afectando los genes para nada. Entonces, se llama terapia génica, pero no afecta a los genes. O sea, puede ser posible que el nivel de factor 8 o 9 se normalice, pero esta persona va a seguir transmitiendo la hemofilia a sus hijas, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, es un hombre, porque no se está afectando la parte genética. Aquí vemos el ejemplo de los diferentes estudios que se están haciendo en hemofilia A y vemos que pues, hay muchas moléculas que se están utilizando, diferentes dosificaciones y diferentes variedades del virus adeno asociado. Aquí tenemos los de hemofilia B, también son bastantes y como vemos también hay diferencias, sobre todo desde el punto de vista de la dosis que se está inyectando y a veces del producto que se está inyectando también. ¿Cuáles son los resultados de la terapia génica que hemos visto hasta ahora? Vemos que la tasa anual de sangrados en todos los casos es supremamente baja, ¿no es cierto? Vemos en la parte superior la cantidad de veces que sangraban al año y después de la inyección aquí en el cuadro rojo vemos que disminuye completamente el número de sangrado en estos pacientes y vemos que la disminución del sangrado es a veces del 100% en algunos de los estudios. Vemos que va desde el 70% hasta el 100%, o sea que es supremamente efectivo en aquellos pacientes que la terapia génica funcionó. Y vemos que la reducción en la cantidad de factores más del 90%, o sea, muchísimos de estos pacientes que se le ha hecho terapia génica dejan de sangrar y ya no se inyectan, llevan años sin recibir una sola inyección porque no han tenido sangrados. Aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de la terapia en hemofilia A, la terapia génica. Estos son niveles de factor. ¿Qué es lo que se ha visto now a través de los años? Que ya tenemos por lo menos 5 años de seguimiento. En la hemofilia A se ha visto que los niveles han empezado a disminuir a medida que los años van pasando. Y es posible entonces que no vaya a ser todavía una cura para la hemofilia, ¿no es cierto? Porque no sabemos cuánto dure esta terapia génica. Es posible que pueda durar de 5 a 10 años, una sola inyección, que sería muy beneficioso para los pacientes. Pero en este momento necesitamos
entonces tener una información más a largo plazo para saber exactamente cuál es la duración de la terapia génica. Hay mucha variabilidad también en los pacientes. Hay pacientes que tienen una mejor respuesta que otros pacientes, y es un poco desconocido por qué está esto ocurriendo. Aquí vemos, por ejemplo, para los pacientes con hemofilia B, uno de los estudios. Vemos que estos individuos tenían niveles muy bajos al empezar, y vemos que aquí ya después de más o menos 100 semanas mantienen niveles, estos 3 pacientes, entre 36 y 51%. Ahora, los de hemofilia B, se ha visto que hay tal vez esos niveles no están disminuyendo tanto como en la hemofilia A. El número de sangrados y el número de infusiones ha disminuido sustancialmente, ¿no es cierto?, en estos pacientes. Entonces es posible que estamos viendo un poquito más eficaz en la hemofilia B que en la hemofilia A. Pero, sin embargo, en ambas enfermedades es un tratamiento que se ve, puede llegar a ser muy efectivo, ¿no? Todavía ninguna molécula ha sido aprobada en este momento desde el punto de vista comercial, pero yo creo que muy pronto es posible que podamos tener la primera terapia génica en hemofilia. Entonces, para terminar, aquí dejo algunos desafíos o barreras, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la terapia génica. Como mencioné, los niveles de factor pues no son predecibles para todos los pacientes, porque hay pacientes que tienen una respuesta baja, una respuesta alta. La durabilidad de la expresión, cuánto tiempo dura este nivel en el cuerpo, tampoco lo conocemos. La seguridad en este momento a corto plazo se ve que es seguro, pero a largo plazo pues necesitamos ver más información acerca de los estudios. Ahora, el costo va a ser algo importante, ¿no es cierto? Y es algo que no sabemos cómo va a ser la distribución a nivel mundial, porque estas moléculas son extremadamente costosas. Entonces, habría que ver cómo se va a hacer, cómo se va a tener en cuenta esto, ¿no? Ahora, en este momento, pues como son estudios clínicos, se están excluyendo muchos sujetos de los estudios clínicos, sobre todo sujetos que tienen anticuerpos contra el vector, sujetos que tienen inhibidores, pacientes que tienen, por ejemplo, problemas del hígado, etcétera. Entonces, habría que ver ya con el tiempo si podemos incluir algunos de estos pacientes. No, tampoco se están incluyendo pacientes pediátricos, todos han sido adultos en este momento en los estudios que se están llevando a cabo. Y es posible que la terapia génica pueda llegar a ser un tratamiento, por ejemplo, para inhibidores, eso no lo sabemos todavía, pero se está investigando ya la posibilidad de poder utilizar terapia génica en este tipo de pacientes. Entonces, como vemos, pues es algo muy promisorio, es algo que se está trabajando fuertemente, tenemos muchos estudios en este momento y pues tenemos que esperar los resultados de estos estudios para pues ya ver si estas moléculas son aprobadas o no. En todo caso, yo creo que es un momento muy importante e interesante para nuestros pacientes con hemofilia. Y aquí dejo algunas preguntas, ¿no es cierto?, sobre estas terapias, ya desde el punto de vista de seguridad, de toxicidad, el costo, etcétera, que es algo que pues de pronto en este momento no podemos nosotros realmente contestar. Entonces, con esto ya espero haber dado una idea general y yo creo que lo podemos abrir para discusión. Bueno, muchas gracias, doctor Escobar, por su exposición muy clara, sencilla y fácil de comprender. Usted nos ha dado un panorama del tratamiento en general del paciente con hemofilia, no solamente de las nuevas terapias, y esto es muy importante. Ha hecho hincapié en conceptos que son fundamentales en el manejo del paciente con hemofilia, como es la importancia de la profilaxis como principal indicación de tratamiento o tratamiento ideal en el paciente con hemofilia severa. También nos ha hecho hincapié en la importancia de individualizar el tratamiento y que no todos los pacientes se van a ajustar exactamente al mismo tratamiento. Nos ha comentado con respecto a la dificultad de poder predecir o impedir el desarrollo de los inhibidores, que es hoy por hoy la complicación del tratamiento más importante que tiene un paciente con hemofilia y que recibe terapia de reemplazo, de la importancia de la inmunotolerancia como hoy por hoy la única alternativa que ha demostrado ser efectiva en la mayoría de los casos de pacientes con hemofilia A, fundamentalmente para erradicar el inhibidor, y el manejo de los llamados
drogas o medicamentos que no son factores de la coagulación, que hoy por hoy han modificado de una manera muy significativa no solamente la facilidad de su administración, sino fundamentalmente en el grupo de pacientes con inhibidores. Entonces me gustaría preguntarle a la doctora Boadas su experiencia en el centro y representando lo que se hace en su país, puntualmente con el uso de dos de estos nuevos tratamientos que seguramente están disponibles, como son los concentrados de vida media prolongada y el emicizumab. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias a la Fundación por esta invitación a compartir con ustedes. Me gustó mucho la charla de Miguel, efectivamente, como todo lo que comentó Daniela. Y bueno, en cuanto a la experiencia en nuestro centro, a raíz de, bueno, todos los problemas que hemos tenido en Venezuela, desde el 2016, la Federación Mundial de Hemofilia nos está ayudando con el programa de ayuda humanitaria. Entonces, yo digo que dentro de las cosas malas a veces vienen cosas buenas, porque a lo mejor no hubiéramos tenido oportunidad de usar estas terapias. Entonces, como parte, repito, del programa de ayuda humanitaria de la Federación Mundial de Hemofilia, ellos comenzaron a enviarnos factores de vida media prolongada. Los que se usan son el factor 8 y el factor 9 unidos a la fracción FC. Y hemos tenido una excelente experiencia. Se ha usado, se hizo un estudio previo en el cual se estudiaron, se incluyeron 221 pacientes, y de esos, a 50 de ellos se les hizo estudio de farmacocinética, con el programa WASP de la Universidad de McMahon, que es más sencillo porque con 3 muestras se puede hacer la farmacocinética. Y bueno, estos pacientes nos fue muy bien. Nos dimos cuenta que, como ya explicó el doctor Escobar, por ejemplo, en cuanto al factor 8, a los pacientes con hemofilia A, teníamos varios esquemas, pero en base a los estudios de farmacocinética, entonces pudimos, los dividimos en varios grupos. Hay un grupo de pacientes que lo está usando cada 3 veces por semana, hay otro grupo que lo usa cada 5 días, y hay un tercer grupo que lo usa cada 6 días. Entonces, bueno, con eso, digamos, logramos individualizar. Y bueno, esto después lo, digamos, extrapolamos al resto de los pacientes en los cuales lo estamos usando. Y con el factor 9, pues la experiencia fue mejor aún, porque había un grupo que a los 7 días todavía se mantenían bien, y otros a los 10 días. Entonces, como ustedes verán, un paciente que a lo mejor de 2 veces por semana su profilaxis, lo cual implicaba 8 inyecciones endovenosas al mes, pues si era cada 10 días, esto se podía minimizar a 3 inyecciones al mes. Esto para los niños pues fue muy bueno, además que mantenían unos niveles excelentes, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia ha sido muy gratificante, todavía la usamos, tenemos un grupo de pacientes, y desde el año pasado recibimos en febrero del 2021 el emicizumab. Entonces ahí ya tenemos incluido un buen grupo de pacientes. Tenemos 50 pacientes. Bueno, eso ha ido aumentando, pero hablaré de los primeros 50 pacientes que ya tienen 10 meses con el emicizumab. Y de estos pacientes tenemos un primer grupo que son pacientes con inhibidores. Hacemos hincapié en los pacientes que tienen inhibidores porque nos ha sido difícil obtener la terapia bypassante. Entonces, con el emicizumab, pues, digamos,
es algo de mucha valía porque, bueno, nos ayuda con estos pacientes para su profilaxis y evitar los sangrados. De estos tenemos 29 pacientes y otros que tenemos 20 pacientes más. Hay niños, la mayoría de este grupo de pacientes, los inhibidores, incluimos inclusive adultos, y los que no tienen inhibidores, básicamente son niños que tienen digamos, un pobre acceso venoso, que han tenido hemorragias graves, que vemos que no responden bien a la profilaxis. Y la experiencia nos ha ido bastante bien, lo estamos usando, bueno, la dosis de carga usual, como ya explicó el doctor Escobar, una vez a la semana, subcutánea, por 4 dosis en un mes. Y después hay un grupo que lo tenemos cada 15 días y otro grupo, los más chiquiticos, que lo estamos usando una vez al mes. Y hasta los momentos hemos tenido buena experiencia en cuanto ha sido seguro, ha mejorado su calidad de vida, han un poquito más activos los niñitos. Y efectos colaterales, más que todo, han sido efectos sencillos, digamos, de dolor en el sitio de la inyección. Y bueno, este tipo de cosas no tenemos otros efectos mayores. De manera que, bueno, nuestra experiencia ha sido muy favorable. Y claro, hemos estado en contacto con la federación porque, bueno, también preguntamos, ok, ya tenemos un año. Van a seguirnos enviando, vamos a seguir formando parte del programa porque entonces sí, ellos nos han dicho que sí, entonces bueno, eso nos da esperanza de continuar por lo menos un buen tiempo. Esperemos, no sabemos cuánto tiempo más, pero por lo menos 2 años más tenemos garantizados, ¿no? Entonces bueno, ya después seguiremos viendo cómo, digamos, cómo sigue esto. Pero vuelvo y repito, ha sido una experiencia muy gratificante para los pacientes y bueno, dentro de lo malo, pues digamos, tuvimos la oportunidad de usar estas moléculas que son de una gran valía para el manejo de los pacientes o de las personas con hemofilia. No sé si querías algún Gracias, otro comentario. Aksara. Yo voy a ir leyendo algunas preguntas, tratando de por ahí juntarlas como para desarrollar un concepto más general. Nos preguntan, doctor Escobar, puntualmente acerca del uso del emicizumab. Como usted bien describió, el emicizumab no es una terapia de reemplazo, no es factor 8, se usa solamente en pacientes con hemofilia A, tanto como con sin inhibidor. Y la comparación puntualmente con él en cuanto a su eficacia en los pacientes que no tienen inhibidor es comparada a la profilaxis con el factor 8, desde ya que si yo comparo el emicizumab versus un tratamiento a demanda, la diferencia va a ser claramente significativa a favor del emicizumab. Entonces, por un lado, tenemos 2 preguntas, una que tiene que ver con, en el caso suyo, que usted sí tiene experiencia y posibilidad de la elección del emicizumab en pacientes que no tienen inhibidor. Yo le preguntaría bajo qué circunstancias usted elige una profilaxis con emicizumab versus una profilaxis con factor 8 en el contexto, por ejemplo, de niños y adultos. Esa sería una pregunta. Y la otra pregunta sería, en el marco del uso del emicizumab en pacientes con inhibidor, ¿cómo es el manejo de una cirugía mayor? Ok, sí, como dices, pues nosotros aquí está aprobado para tanto hemofilia A con y sin inhibidores. Entonces, para aquellos pacientes que no tienen inhibidores, como ya mencionaste, la tasa anual de sangrado puede ser muy similar a aquellos pacientes que están en una profilaxis adherente, ¿no?, a factor 8, bien sea de vida media estándar o de vida media extendida. Entonces, nosotros aquí en el centro, pues realmente, como existen las 2 opciones, le damos la opción al paciente. Le decimos, o sea, esta es la molécula que hay, esta es la información que se tiene de los estudios,
Y muchos pacientes optan por pues, una terapia de tipo subcutáneo. Pues sabemos lo que conlleva infusiones endovenosas frecuentes. ¿Me entienden? Muchos pacientes ya tienen fatiga de esto y muchos quieren hacer el ensayo o el cambio. Entonces, si no hay ningún tipo de contraindicación, todo paciente es apto para empezar una profilaxis con una molécula como el emicizumab. Entonces, lo empezamos, simplemente le hacemos la transición y ya una vez empieza con el emicizumab, generalmente, como mencioné, una vez a la semana o cada 2 semanas. Ya el factor 8, después de la inducción, generalmente no lo requiere, pero si tiene algún tipo de sangrado, entonces se tiene que manejar con el factor 8, ¿no? Para manejar ese sangrado agudo como tal. Ahora, los inhibidores, pues la gran mayoría los tenemos en emicizumab porque hemos visto que desde el punto de vista de prevención de sangrados es mucho más efectivo que la utilización de un complejo protrombínico o un complejo recombinante 7A, ¿no? Desde el punto de vista de profilaxis. Esos pacientes también disminuye sustancialmente el número de sangrados en estos individuos. Entonces, la gran mayoría de los inhibidores con hemofilia A están en emicizumab. Ahora, como mencionamos, para la hemofilia B con inhibidores, pues esta molécula no tiene ningún efecto, entonces no se puede utilizar. Ahora, desde el punto de vista de cirugía, para aquellos pacientes que tienen inhibidores, si esa es una cirugía menor, es decir, una extracción dental o algo muy leve, se puede utilizar con el emicizumab solamente, ¿no es cierto? Pero si es una cirugía ya mayor, por decir un reemplazo de una rodilla o de una articulación, o ya una cirugía abdominal o una cirugía torácica, ya una cirugía mayor, entonces hay que manejarlo con el factor 7A recombinante, con el emicizumab. Continuamos el emicizumab y ya manejamos al paciente con el factor 7A recombinante como si se fuera a hacer una cirugía mayor, ¿no es cierto? Se utiliza frecuentemente los primeros días y luego se va disminuyendo el intervalo, pero sin suspender el emicizumab. Ahora, si es un paciente que no tiene inhibidores y está en emicizumab, una cirugía menor se puede hacer sin problema. Por ejemplo, un cambio de un catéter o remoción de un catéter, generalmente con el emicizumab es suficiente. Si es una cirugía mayor, entonces ya tenemos que adicionar factor 8 a ese paciente, además de quedarse el paciente con el emicizumab, ¿no? Entonces ya lo manejaríamos con el factor 8 adicional. Perfecto, gracias, doctor. Apsara, una consulta con respecto al uso de los concentrados de vida media prolongada en pacientes con hemofilia A. Puntualmente sabemos que al momento esta prolongación de la vida media, como comentó el doctor Escobar, ha posibilitado multiplicar solo en 1.5 veces la duración de esta vida media, y esto hace que en general los pacientes no puedan distanciar mucho más las inyecciones semanales a 2 veces por semana, que en general son los que se usan en la mayoría de los concentrados, independientemente de la molécula que tengan adicionada para prolongar la vida media. Cuando esto se ve reflejado, o cuando uno hace esta transición o puede switchear en el caso de los niños o adolescentes que tienen una actividad física intensa, llámese deportiva, que son varias veces por semana, y entonces están acostumbrados a que, por ejemplo, la administración del factor con vida media estándar, esto determina que tengan un nivel importante o deseado, que proteja de una forma más significativa al paciente que está haciendo en ese día esa actividad deportiva. Cuando esto se traslada a un esquema de 2 veces por semana, doy un ejemplo: si el paciente hace lunes, miércoles y viernes profilaxis, y lunes, miércoles y viernes tiene actividad deportiva, si ese paciente pasa a usar lunes y jueves, el día miércoles, aunque todavía tenga su nivel de factor 8 por encima del basal, no va a ser un nivel similar al que si recibe una dosis del factor 8 habitual que recibía antes.
esto desde el mundo, desde el punto de vista del mundo real, o sea, ya no desde la teoría, desde lo que son los estudios. ¿Esto lo has visto? ¿Se ve? ¿Se controla? ¿Es factible que se produzca y en tal caso se plantea volver al esquema de 3 veces por semana? ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes, sobre todo en los niños o aquellos que tienen una actividad física mayor y con una quizás exigencia de mayores niveles de factor en plasmático circulante? ¿Sí? Sí. Bueno, efectivamente siempre con los niños es un poco más difícil, ¿no? Eh, Quizás aquí es diferente, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en otros países que, digamos, la pasión por el fútbol es grande. Entonces aquí desde chiquiticos tratamos de evitar, bueno, por las limitaciones que hay, ¿no? Tratamos de más bien inculcarle a los padres que vayan más bien hacia la natación, mismo hacia el béisbol, que quizás es menos de contacto, ¿no? Que el fútbol. Bueno, eso digamos en líneas generales desde el principio. Pero más sin embargo, siempre los niños muchas veces insisten y hay un grupo que siempre es rebelde. Es difícil, como tú dices, más sin embargo, hemos visto que cumpliéndola 2 veces por semana, pues hemos logrado que, digamos, mantenerlos bastante bien y, bueno, no ha sido, su calidad de vida ha mejorado, ¿no? Primero porque ya le bajamos una dosis a la semana, que eso ya implica bastante para ellos. Y pues a pesar de eso, digamos también con el hecho de que puedan aumentar un poco su ejercicio, también eso lo fortalece y le da cierta flexibilidad. Y vuelvo y repito que siempre insistimos con la natación porque eso nos ayuda bastante. Pero bueno, siempre es difícil, ¿no? Pero sí tratamos. Ahora hay algunos pacientes que definitivamente eh, no tienen que seguir 3 veces por semana. Y bueno, eso en eso estamos, es que hacemos la individualización, pues, o sea, lo vamos siguiendo tanto clínicamente, ya ahorita no estamos haciendo farmacocinética, pero lo seguimos clínicamente y según la respuesta, como nos diga, si aumenta un poco los sangrados, pues entonces le cambiamos de 2 veces a 3 veces. Pero en general nos ha ido bastante bien con 2 veces y no han tenido mayor sangrado a pesar de cambiarles el esquema. A la hemofilia, no, como tú Perfecto. preguntaste. Gracias, Apsara. Vamos a hacer la consulta al doctor Escobar, que tenemos algunas preguntas relacionadas fundamentalmente con la terapia génica. El doctor ha contado que la terapia génica todavía no está aprobada, que está próxima a ser aprobada en un futuro no muy lejano, probablemente sea este año. Que es un tratamiento que seguramente va a estar disponible para los mayores de 18 años, que no se va a poder utilizar hoy por hoy estas terapias génicas que están actualmente y próximas a aprobarse, y que tiene que ver con este vector que contaba el doctor, que como no se incorpora a los cromosomas, digamos, al componente genético del paciente, no se replica con la célula. Entonces, si yo lo introduzco en una célula que se divide muchas veces, va a llegar un momento que se va a ir perdiendo la información, y esa es la explicación un poco sencilla de por qué no se puede utilizar en los niños. Y sí se está, digamos, está apuntada este modelo de uso de estos vectores, que son los virus adenoasociados, para los mayores de 18 años. El doctor también ha comentado cómo se ha visto que con el paso de los años, sobre todo en la hemofilia A, los niveles de factor 8 han ido disminuyendo. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, doctor, ¿en qué contexto o situación ahora
en el mundo real va a ser factible buscar al mejor paciente o candidato que realmente pueda favorecerse con el uso de una terapia génica, que hoy por hoy lejos está del concepto que algunas veces se tuvo, que es el de curación. Esto hoy sabemos que no es así, en el sentido de que no obtenemos niveles normales de factor 8 que sean los duraderos y persistentes para toda la vida como para poder hablar de curación, pero sí hablamos de un modesto, en algunos casos, incremento de factor suficiente como para que el paciente tenga menos sangrados, no necesite utilizar profilaxis, no necesite utilizar ni siquiera factor 8 frente a un evento hemorrágico, y lógicamente esto impacte de forma muy positiva, pero lamentablemente por un periodo corto en cuanto a años. ¿Cómo lo ve o cuál es su concepto, percepción de cuál sería el futuro desde el punto de vista real de la utilización de la terapia génica en los mayores de 18 años? Sí, pues yo creo que tenemos que empezar de la base de que en este momento los tratamientos que tenemos para la hemofilia son excelentes, ¿no es cierto? El factor 8, el factor 9, tanto de vida media extendida como de vida media estándar, el emicizumab, son moléculas excelentes y que si se manejan y se dan en la forma indicada, el número de sangrados es mínimo en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Entonces eso es importante saberlo, porque no es que estamos tratando a los pacientes con terapia génica porque nuestros pacientes están muriendo, ¿no es cierto? No se trata de eso, porque las terapias son muy seguras y son muy efectivas. Entonces ese es un punto importante. Ahora, desde el punto de vista cuál será el mejor candidato para ya la terapia génica cuando sea aprobada, pues eso es un poco controversial, ¿no es cierto? Porque uno diría, bueno, todo paciente que tenga un fenotipo severo, o sea, todo paciente que requiera de una profilaxis para prevenir los sangrados puede ser un candidato para una terapia génica. Ahora, hay que tener en cuenta de que cuando se hacen los estudios, pues se escogen los mejores pacientes, ¿no es cierto? Se escogen los pacientes más sanos, como ya vimos, solo se han escogido adultos, pacientes sin inhibidores, pacientes que no tengan un daño en el hígado, pacientes que no tengan anticuerpos contra el virus, o sea que ya vemos que se va disminuyendo ese número de pacientes, ese pool de pacientes va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? Y pues definitivamente no se han incluido ni niños ni mujeres todavía en los estudios clínicos. Entonces yo diría que un paciente ideal podría ser un paciente que tenga un fenotipo severo, de pronto un paciente de pronto que tenga un acceso venoso muy pobre, ¿no? Que no tenga buenas venas, que tenga dificultad en ese tratamiento, podría ser un buen candidato. Un paciente de pronto que no sea adherente a la profilaxis por cualquier razón, ¿no es cierto? Y que tenga sangrados frecuentes simplemente porque no es adherente, podría ser un buen candidato. Recuerden que esto sería una infusión única de esta terapia que le puede durar muchísimos años. Entonces, esa más o menos sería, podría decir yo que sería la indicación, ¿no? Al final, pues podrían ser, como ya mencionó, todo paciente con un fenotipo severo o aún un moderado podría incluirse en los estudios, ¿no? Que no se han incluido por lo menos en la hemofilia A. Bueno, perfecto, doctor. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Para mí es un gran honor y una gran alegría poder haber compartido con Apsara y Miguel, dos queridos colegas, todo mi respeto y admiración para ellos, para lo que la tarea que realizan en sus centros, para sus tareas también docentes, siempre predispuestos a compartir con nosotros sus experiencias. También quiero agradecer a todas las personas y las empresas que apoyan estas actividades que la Fundación de la Hemofilia organiza en el mes en que se conmemora el Día Mundial de la Hemofilia. Agradecerles a todos los que se conectaron, que compartieron sus preguntas. Esperamos que esta actividad haya sido
sumamente provechosa. Si les ha quedado alguna pregunta en el tintero o algo que por ahí no se haya comprendido, bueno, la posibilidad de escribirnos en nuestro correo del consultorio o que lo puedan conversar con sus médicos tratantes. Pero bueno, creo que el doctor Escobar ha hecho nos ha dado un panorama muy sencillo de comprender de todos estos nuevos tratamientos. Y siempre creo que mi mensaje final sería el de considerar que a pesar de que la hemofilia es una enfermedad rara, que está dentro de las 6.000 a 8.000 enfermedades consideradas raras, cuya principal característica es la dificultad en el diagnóstico y en el tratamiento, creo que esta es una enfermedad que siempre tiene un abanico de drogas en estudios, drogas que buscan en definitiva mejorar el tratamiento y mejorar la calidad del día del paciente con hemofilia, y eso creo que es algo que debemos rescatar y también considerar como algo sumamente positivo y que ha ido cambiando en las últimas décadas notablemente la calidad de vida del paciente. Así que les agradezco a todos nuevamente y nos vemos pronto en alguna otra webinario o en el próximo que va a realizar la Fundación con el presidente de la Federación Mundial y presidente de la Fundación de la Hemofilia. Muchas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Adiós. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches, gracias.